Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras cápsulas del Catecismo de la Iglesia Católica. Si no has visto las cápsulas anteriores, al final de este video vas a poder acceder a un link en donde puedes tanto suscribirte al canal como suscribirte a la lista de reproducción de las cápsulas anteriores. También aquí arriba te voy a dejar el link de la cápsula de la semana pasada para que puedas también ver un poquito de qué se trata. ¿De qué hablamos esa semana? Estuvimos hablando sobre la liturgia, la razón de ser de la liturgia, que debe fomentar el sentido de lo sagrado y hacerlo resplandecer. Entramos desde la semana pasada a esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual estamos repasando lo que celebramos. Por eso estamos hablando de la liturgia. Y en esa cápsula anterior, nada más a manera de introducción para esta cápsula, les comento que pues vimos precisamente que la liturgia pues es un cambio que nos llama a una mayor participación por parte de todos los fieles, los laicos y la jerarquía. En esa liturgia nos unimos a la liturgia del cielo que constantemente se está celebrando. Celebramos que la obra salvadora de Cristo, nos dirigimos al Padre a través de la obra salvadora de Cristo mismo como sacerdote, profeta y rey. Y en esa cápsula anterior también definimos la liturgia, ¿no? Esta función santificadora, cultural de la iglesia, que es esposa de Cristo y cuerpo sacerdotal del Verbo encarnado. Vamos además, a través de la liturgia, continuar el del tiempo, la obra de Cristo, por medio de los signos que lo hacen presente en la vida cotidiana hasta su venida. La liturgia es fuente de vida y la participación consciente y activa hace en nosotros que fructifique la gracia, ¿sí? Debe haber, obviamente, una evangelización previa, ¿no? Una evangelización previa de una fe que es aceptada, ¿sí? Una conversión hacia esta fe para que podamos vivir la liturgia, ¿no? También hablamos que, pues, el lugar privilegiado para la catequesis también es la liturgia, que nos va introduciendo en el misterio de Cristo y nos va llevando del signo al significado. Ahora, en esta ocasión, vamos a empezar a hablar de ya esta manera de celebrar concretamente la liturgia. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo se celebra? ¿Dónde se celebra? ¿Sí? Y para ello vamos a empezar hablando del año litúrgico. El año litúrgico. Para hablar del año litúrgico concretamente, vamos a empezar a hablar sobre todo de lo que es el tiempo. El tiempo. Aquí estamos dividiendo el tiempo en tres tipos de tiempo, podríamos llamar. El tiempo cósmico, el tiempo histórico salvífico y el tiempo litúrgico. ¿Qué es el tiempo cósmico? Llamamos al tiempo cósmico lo que los griegos llaman el cronos. Cronos, que es como el término para definir tiempo, es decir, un lapso de un momento a otro momento, ¿sí? Es, podríamos decir, una magnitud de las cosas en cuanto a su duración, ¿sí? Y va a reflejar una etapa de la existencia humana, de la vida de las cosas, así como de la conciencia sobre todo que nosotros tenemos de este devenir de la existencia. A eso es lo que vamos a llamar tiempo cósmico, al cronos. Pero dentro de ese cronos, ¿no?, hay un tiempo al que le llamamos histórico salvífico. ¿Qué es el tiempo histórico salvífico? Pues es ese tiempo en el que ya Dios, el Dios de Israel, se manifiesta en la historia
de su pueblo. Dios se mete en la creación, se mete en el tiempo y empieza a revelarse, a manifestarse, ¿sí? Sus intervenciones se convierten entonces en intervenciones históricas, no míticas, sino que hacen historia. Y a esta historia, en este tiempo, le vamos a llamar tiempo o historia de salvación, ¿sí? Entonces, el tiempo que resulta de esta intervención de Dios es un signo de su acción personal en favor de su pueblo, en favor de cada uno de nosotros. Así, a causa de esta intervención de Dios en la vida del ser humano, el tiempo resulta ser un tiempo histórico salvífico. Ahora, dentro de este tiempo histórico salvífico, vamos a hablar también del concepto de tiempo litúrgico, ¿sí? ¿Y qué es el tiempo litúrgico? Es la ritualización del tiempo histórico salvífico. Es decir, vamos a celebrar esos acontecimientos en los que se ha manifestado la salvación de Dios a lo largo de la historia en momentos, lugares, situaciones concretas, ¿sí? Pero no solo vamos a conmemorar los hechos, sino que estos hechos, gracias al Espíritu Santo, se hacen presentes en el momento en que son celebrados. Entonces el tiempo litúrgico adquiere dimensión de un verdadero acontecimiento salvífico. Le vamos a llevar un nuevo kairos. Al tiempo histórico salvífico le llamamos kairos. Bueno, este es un nuevo kairos porque se hace presente, traemos en el tiempo este tiempo histórico salvífico y lo celebramos y lo actualizamos, lo traemos y se convierte en verdadera salvación para nosotros. La acción de Dios es como la prolongación de la acción de Dios en el tiempo a través de la liturgia, ¿no? Se celebra entonces la obra de la salvación, ¿sí? Y vamos a tener esto a lo largo del tiempo. El núcleo, el centro de este tiempo salvífico y de este tiempo litúrgico, de este kairos salvífico litúrgico, va a ser el domingo, el día del Señor. El día del Señor es el día de los días. Este día, el Señor, lo celebramos nosotros en domingo porque es el día en que Jesús resucita. Tiene su origen en la resurrección del Señor. Y desde muy tempranamente la iglesia empezó a celebrar el domingo como el día del Señor, ¿sí? Este día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana. Es por lo tanto, el memorial del primer día de la creación, ¿sí? Entonces, este día de la creación es como celebrar que Cristo con su obra ha creado o ha hecho nuevas todas las cosas, como él mismo lo dice. No sé si lo habían visto desde este punto de vista, para mí fue muy novedoso empezar a ver el domingo como esta celebración del día de la nueva creación de Cristo y de la que nosotros formamos parte. Entonces es la celebración de la nueva creación. Vamos a analizar dentro de este entonces serie de celebraciones a lo largo del año centradas en el domingo o divididas por domingos, podríamos decir, cómo se divide el año litúrgico. Primeramente, las fiestas cristianas han surgido paulatinamente a través de los siglos. Primero, pues, nacen precisamente de este deseo de conmemorar, de traer esta celebración, como decíamos, de los misterios de Cristo y de los misterios de nuestra salvación, las intervenciones de Dios a lo largo de la historia, ¿sí? El año litúrgico va a profundizar en estos diversos momentos de la vida de Cristo. Primero, como dijimos, se empezó a celebrar el domingo, ¿sí?
luego el domingo y la fiesta de Pascua. Después se unió Pentecostés y con el tiempo se fueron uniendo otras celebraciones más, ¿sí? Se fueron introduciendo, ahorita vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver cómo se estructura este año litúrgico y vamos a ir viendo de qué manera se va a ir celebrando. Primeramente, el año litúrgico consta de 3 ciclos temporales, ¿no? Que son Pascua, Navidad y el tiempo ordinario. Serían como los grandes ciclos. Aquí los vemos en varios colores, ¿no? El ordinario lo vemos en verde, Navidad y Pascua en blanco, y las preparaciones a la Navidad y a la Pascua, que son el Adviento y la Cuaresma, están en color morado. El año litúrgico va a comenzar el primer domingo de Adviento, que antecede 4 semanas al 25 de diciembre y, pues según los años, va de finales de noviembre a principios de diciembre. Y va a terminar el sábado después del último domingo del tiempo ordinario con la celebración de la solemnidad de Cristo Rey, ¿no? Entonces, vamos a ver, la Navidad viene seguida por un tiempo de acción de gracias que dura hasta el bautismo del Señor. Este periodo todo completo constituye el tiempo de Navidad. A la Navidad le sigue una serie de domingos pertenecientes al llamado tiempo ordinario. Y este tiempo ordinario después de Navidad vemos que es un tiempo ordinario corto, más corto que el otro que va antes del Adviento, ¿no? Entonces, toda esta serie de domingos de tiempo ordinario van a terminar el miércoles de ceniza, bueno, miércoles previo al domingo que sigue, que marca el inicio de la Cuaresma, ¿no? Y dado que la fiesta de Pascua se mueve por cuestiones lunares, ¿sí? Este primer momento del tiempo ordinario oscila entre 5 y 9 semanas de duración, ¿sí? El periodo preparatorio de la Pascua, que se llama Cuaresma, comienza el miércoles de ceniza, 40 días antes de la Pascua, sin contar los domingos que están entre ambas fechas. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección, con la celebración solemne de la Vigilia Pascual. Bueno, esto así en grandes rasgos, ¿sí? Vamos a ver entonces, aquí está. Ya vimos las divisiones. El Adviento, la Navidad, la primera etapa del tiempo ordinario, que son estos 8 domingos, la Cuaresma, el Triduo Pascual, el tiempo pascual, y la segunda etapa del tiempo ordinario, que es más larga, que son 26 domingos. La fiesta principal de cada temporada es el domingo, porque es cuando la iglesia se junta para celebrar el misterio pascual. Y ya habíamos dicho que es como la centralidad del año litúrgico, el núcleo del año litúrgico. También encontramos, sin embargo, otras fiestas del Señor y de la Santísima Virgen María que pues se expresan en diferentes aspectos del misterio pascual, ¿no? También vamos a incluir dentro del año litúrgico, tanto en los domingos como entre semana, la celebración de santos, de mártires, de beatos, que pues son reconocidos por la Iglesia como ejemplos de comunión con Cristo. Ya habíamos visto en otras cápsulas lo que se refiere a la comunión de los santos. Y vamos a recordarlos para estar en contacto con ellos, para poder seguir sus enseñanzas, para que la Iglesia nos lo recuerda, para que sean nuestro ejemplo y también nuestros intercesores. Entonces, las temporadas del año litúrgico nos recuerdan los misterios de la vida de Cristo y nos invitan a irlo siguiendo durante todo el año, ¿no? Aquí también vamos a hablar de lo que es el leccionario. Es el libro litúrgico que contiene las lecturas de la palabra de Dios. Se usa en la misa y
para las lecturas y para los salmos y para los evangelios. Existen 3 ciclos, el A, el B y el C. Y en estos ciclos, en el ciclo A se lee San Mateo, en el ciclo B se lee San Marcos, y el capítulo 6 de San Juan, en el C se lee San Lucas. Y en las grandes fiestas se pueden leer cada año las mismas lecturas, generalmente sacadas del Evangelio de San Juan, ¿sí? De tal suerte que a lo largo de 3 años podemos leer toda la Biblia completa si vamos a misa todos los días, y una gran parte de la Sagrada Escritura si vamos a misa todos los domingos. Vamos a hablar de las vestiduras y los objetos litúrgicos. Tenemos que estas vestiduras utilizadas por los sacerdotes en la celebración nos dan también un mensaje. Recordemos que la liturgia está llena de signos, de símbolos, de significados. Y es importante que en la medida en que nosotros conozcamos su significado, pues podemos saborear más la liturgia y tener pues un mayor entendimiento de lo que está sucediendo en cada celebración. En cuanto a la vestidura del sacerdote, tenemos el alba. El alba significa blanco, ¿no? Viene del latín alba, que significa blanco. Y es una vestimenta que todos los ministros de la celebración litúrgica usan, desde los acólitos hasta el presbítero, ¿no? O el que preside la celebración, el obispo, el presbítero, el diácono, etc. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues tienen sobre todo un sentido bautismal, ¿no? Es la pureza, es de revestirnos de la pureza del alma lavada por el bautismo. Existe también el amito, que viene del latín amictus, amicio, amiciere, que significa rodear o envolver. Y es un lienzo rectangular de lino blanco que el sacerdote se coloca sobre los hombros y alrededor del cuello, háganse de cuenta con un cuello así completo, antes de ponerse el alba. Significa sobre todo la defensa contra las tentaciones diabólicas y la moderación en las palabras. La estola o vestimenta es la vestimenta litúrgica, que es pues larga, así hagan de cuenta como una bufanda, así larga, estrecha, una banda, que llevan los ministros ordenados, y solo los ministros ordenados, que son obispos, sacerdotes y diáconos, nada más que las llevan de manera distinta los obispos y los sacerdotes, los diáconos a los obispos y los sacerdotes. El obispo y el sacerdote la llevan sobre el alba, colgando del cuello y hacia el frente, y sostenida por el cíngulo, ¿no? Que es como un cinturón. Y los diáconos la visten sobre el hombro izquierdo y la fijan del lado derecho de la cintura. Y lo que significa es la autoridad sacerdotal. La autoridad sacerdotal. Así que cuando veamos a alguien que lleva la estola en diagonal, vamos a saber que son diáconos. Y los que la llevan de manera vertical sobre el cuello y los hombros son los sacerdotes y el obispo. La casulla, que viene del latín casulla o casita pequeña, tienda, es como la vestidura exterior del sacerdote, ¿no? Va encima del alba, encima de la estola, encima de todo, ¿no? Es como una capa, ¿no? que lo recubre totalmente, y el color va a cambiar de acuerdo a la liturgia. Ahorita vamos a ver lo de los colores, ¿sí? Lo que significa es el yugo de Cristo y la caridad, ¿sí? El yugo de Cristo, o sea, la sujeción a Cristo y el servicio de la caridad. Vamos a ver también algunos objetos litúrgicos. El cáliz, que pues es un recipiente en forma de copa, con apertura así ancha, ¿no? En la liturgia cristiana pues es un vaso sagrado por excelencia, que es indispensable para la celebración de la Santa Eucaristía, ya que ahí va a contenerse la sangre de Cristo, el vino que se transubstancia en la sangre preciosísima de Cristo. El copón es un vaso, pero con tapa, en donde se conservan las hostias consagradas. Hay copones de diferentes tamaños, ¿no? Y también muchas veces no tienen asa, son,
esta columnita que va abajo de lo que sería la copa, sino que son más chaparritos, son de diferentes estaturas, dependiendo sobre todo, del cáliz que lo acompaña, para que no se confunda con los cáliz. El corporal es la pieza cuadrada de tela sobre la que descansa la Eucaristía. Es un como mantelito, ¿sí? Sobre ella se pone la patena, que es donde se coloca la hostia, y el cáliz durante la misa, ¿sí? También se pone debajo de la custodia durante la exposición del Santísimo. Cuando está el Santísimo expuesto, se pone también el corporal abajo y encima la custodia con el Santísimo expuesto. La custodia también se llama ostensorio, es pues donde se pone la Eucaristía para adoración, ¿no? Se pone para que nosotros lo veamos y adoremos al Señor en esa custodia. Hay también gran variedad de tamaños y adornados, y unos más sencillos, otros más elegantes, más complejos. El purificador es un lienzo que también utiliza el sacerdote, pero para purificar el cáliz, para limpiarlo después, ¿sí? Entonces, vemos que hay muchos ornamentos y muchas, podríamos decir, objetos litúrgicos que es importante que los conozcamos y conozcamos su función. Vamos a hablar un poquito de los colores, ¿sí? El blanco simboliza alegría, inocencia, pureza, gloria, ¿no? Y este color se emplea en solemnidades, sobre todo en las fiestas del tiempo pascual y en las de la Navidad. Y recuerden, cuando han ido en esos tiempos a misa, los sacerdotes están revestidos, o sea, su casulla es blanca, y muchas veces el mantel que se pone sobre el altar y los adornos de la iglesia, incluso hay iglesias en donde hasta las velas cambian de color de acuerdo al color litúrgico. Entonces, vemos entonces el blanco se usa mucho en Navidad y Pascua, también en las fiestas marianas, ¿sí? Y en las fiestas de los ángeles, en las fiestas de los santos que no son mártires, y en general para eso se utiliza el color blanco. El color rojo simboliza caridad, simboliza martirio y simboliza también al Espíritu Santo. Entonces se celebra, por lo tanto, o se utiliza en la Pasión del Señor, o sea, el Viernes Santo. También se utiliza en la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos junto con María reunidos orando, y la fiesta también del nacimiento de los apóstoles y los evangelistas, ¿sí? Y en la de los mártires, cualquier mártir, pero también los evangelistas, ¿sí? Y también los apóstoles. O sea, es un color como muy para fiestas de extrema caridad, ¿no? Hasta el grado del martirio. Entonces vemos también, cuando veamos al sacerdote revestido de rojo, ya vemos que está celebrando una de estas fiestas o conmemorando a uno de estos santos mártires, apóstoles o evangelistas. El color verde simboliza esperanza, crecimiento, salvación, y este es el que vamos a utilizar, podríamos decir, en la mayor parte del año, porque es el color que se utiliza en el tiempo ordinario. Ahorita lo estamos utilizando y es el color verde. Vemos a nuestros sacerdotes revestidos con este color. También está el color morado. Significa dolor, piedad, humildad, penitencia, preparación también. Siempre el morado va a significar un tiempo, sí, de purificación, de humildad, un tiempo de irnos preparando para un evento mayor, ¿no? Entonces, por eso se emplea en tiempo de Adviento y en tiempo de Cuaresma. También se puede utilizar ahorita para los funerales, ¿no? En lugar de usar el negro, utilizamos el morado. Hay también este color rosa litúrgico que a lo mejor no habían notado que lo usamos en la liturgia.
Significa alegría, alegría gozosa, festiva, y es como en vista a los próximos acontecimientos. Es el color que se usa en la tercera semana de Adviento para indicar la cercanía de la Navidad. A ese día se le llama gaudete, o sea, de alegría festiva, ¿sí? Y se utiliza el rosa, fíjense en la próxima. Y también la cuarta semana de la Cuaresma para indicar esta pausa entre la penitencia y esta alegría de lo que vendrá, ¿sí? Fíjense, porque a veces este rosa como que nos pasa desapercibido en el año litúrgico, pues solo se usa 2 veces al año. Entonces, no nos damos mucha cuenta, pero veamos ese día de gaudete que es muy, muy bonito. Y el dorado también se utiliza en nuestra liturgia. Significa triunfo, júbilo y sobre todo se utiliza en grandes momentos, en momentos muy especiales, sobre todo en las misas del domingo de la resurrección. Sí, es así como que, wow, que es la fiesta de las fiestas, el domingo de resurrección, de la cual parten pues todas las demás fiestas, ¿no? Vamos a ver también, dentro de esta riqueza litúrgica que tenemos, la liturgia de las horas. Esta es una serie de oraciones en donde se utilizan salmos, se utiliza la palabra de Dios, que la iglesia ha organizado a lo largo de todas las horas, podríamos decir, ¿no? Y es la liturgia de la iglesia, ¿no? Se recomienda que nosotros también los laicos no tenemos obligación de hacerla, pero es muy recomendable hacerla. Y podemos, ese librito que está ahí en la foto, pues es como un manualito de la liturgia de las horas para nosotros los laicos, y podemos unirnos a la oración que hace toda la iglesia a todas horas, ¿sí? Entonces, investiguemos un poquito más acerca de la liturgia de las horas para que podamos participar de esta riqueza enorme que es orar todos juntos lo mismo, al mismo tiempo, y además es una oración continua, porque como en todas partes del mundo tenemos diferentes horarios, se está rezando constantemente. Es hermosísima la liturgia de las horas. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una oración litúrgica? Pues primero, una asamblea visible, que estemos reunidos, ¿sí? Donde dos o más se reúnen, ahí está Cristo, ahí está Cristo. Reunidos nosotros en nombre de Cristo, hay una asamblea visible y hay un espacio concreto, litúrgico, que es el lugar para esa reunión, ¿sí? Siempre se debe proclamar la Sagrada Escritura en una oración litúrgica. Siempre debe estar presente la palabra de Dios. Dios está presente de diferentes maneras, en la asamblea, en el mismo espacio y también en su palabra, ¿no? También se utilizan ciertos textos, oraciones, aclamaciones, alabanzas, etcétera. Todos estos textos se utilizan dentro de una celebración litúrgica, oraciones concretas. Y como vimos, objetos, ¿no? Objetos litúrgicos, y también tenemos ciertos movimientos, ciertos gestos, ciertas posturas que compartimos todos los que asistimos a esta asamblea comunitaria litúrgica. En una oración litúrgica también es muy conveniente el uso de música y música sagrada. Entonces es importante el uso de música y que sea una música adecuada precisamente a el culto. A veces se ha intentado, ¿no? Especialmente después del Concilio Vaticano II, en donde hubo ciertos como, por un lado motivaciones, por el otro lado pues ciertas desviaciones entre el ensayo y el error. Se adaptaban ciertas canciones o música vernácula a el culto. No es lo más recomendable. Lo más recomendable es música hecha para el culto, directamente pues redactada y escrita para el culto litúrgico. Vemos entonces, la liturgia pues es una serie de signos, de símbolos que nos llevan de algo concreto a algo trascendente, algo material a algo trascendente, de lo visible
a lo invisible, ¿no? Entonces, el símbolo no es en sí mismo un objeto de culto, pero nos invita al culto y nos lleva al encuentro con lo divino. Y en un momento dado, estos signos, estas cosas concretas nos relacionan directamente con Dios. Vamos a hablar de algunos signos sacramentales. Algunos provienen del mundo creado, la luz, el agua, el fuego, el pan, el aceite, ¿sí? Que los hemos visto en nuestras celebraciones, ¿no? Vemos incluso el humo, los incensarios, todo esto proviene del mundo creado. Otros vienen de la vida social, de las relaciones, de las costumbres, lavar, ungir, partir el pan, sentarnos a la mesa para comer, ¿sí? Todo esto es de la vida social. Y hemos también utilizado otros signos, concretamente de la historia de la salvación de la antigua alianza. O sea, hemos como traído a nosotros los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones, lo que el pueblo judío hacía y nosotros lo hemos, ha habido una cristianización también a partir de que el mismo Jesús, que es judío, utilizó estos signos de la historia de la salvación de la antigua alianza. Entonces, estos signos, hay unos que son normativos y son inmutables, ¿no? Porque el mismo Cristo los asumió y entonces se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. Por ejemplo, concretamente el pan y el vino, las palabras que Jesús utiliza, el partir el pan, todo esto significan concretamente lo que representa. Es decir, el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre del Señor por las palabras del sacerdote, que son las palabras de Cristo. Y son cosas que son inmutables. Pero hay cosas también que pueden ir cambiando según la cultura y según las tradiciones. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Espacios sagrados también. Ya hablamos antes de signos, ahora espacios. Todas las religiones tienen un espacio y nosotros, aunque la iglesia no es el espacio concretamente, sino que la iglesia somos nosotros, el lugar donde la iglesia se reúne es un espacio sagrado. Y generalmente nosotros lo tenemos en los templos, las iglesias, lo que llamamos iglesias, aunque la iglesia somos nosotros, pero es el templo. El templo es un edificio dedicado al culto, signo de la presencia de Dios entre los hombres. El templo respondía a los antiguos judíos a la necesidad de entender el mundo, de que Dios estuviera presente en medio de ellos, ¿no? La vida, la muerte, el tiempo y el espacio, pero Dios en medio de ellos, eso significaba el templo. Y aquí sigue significando eso también. Es un recuerdo de Dios en medio de nosotros. Es el lugar en donde seguramente encontraremos a Dios. Aunque encontramos a Dios en nuestro corazón cuando cerramos la puerta de nuestra habitación, pero el templo es el lugar donde seguramente lo encontramos, donde está presente realmente en su cuerpo, por ejemplo, ¿no? En la Sagrada Eucaristía. Es un espacio también celebrativo, ¿no? Y en ese espacio celebrativo tenemos además lugares bien concretos, ¿no? Vemos el altar, ¿no? Vemos el sagrario, ¿sí? Perdón. El receptáculo donde se conservan el santo crisma y los óleos de los catecúmenos y el óleo de la unción de los enfermos, ¿sí? La sede del obispo, que es la cátedra, que es esta silla, podríamos decir, desde donde el obispo y el presbítero anuncian, enseñan, rigen, gobiernan, ¿sí? El ambón, que es desde donde se proclama la Sagrada Escritura. Ojo, la Sagrada Escritura se proclama, no se lee. Entonces, el ambón es el lugar concreto en donde en el espacio sagrado se proclama la Sagrada Escritura.
la pila bautismal, que es pues obviamente donde se realizan los bautismos y que generalmente o idealmente debe de estar en la entrada del templo, porque nosotros entramos tiene un significado, nosotros entramos a participar de la familia eclesial a partir del bautismo. Entonces, el que el bautisterio esté en la entrada o cerca de la entrada es como esta puerta hacia el templo, hacia la iglesia, hacia la familia, hacia los demás sacramentos. Y por supuesto el confesionario, un lugar súper importante, un espacio celebrativo donde vemos que esto que ha sido limpiado a través del bautismo, tiene que seguir, nosotros tenemos que seguir purificándonos a lo largo de nuestra vida. Y el confesionario es el lugar concreto en donde realizamos esa purificación. Todos estos espacios tienen que estar dentro del templo, en un lugar en el templo, tienen que tener su lugar y su dignidad propia. Vemos el misterio de Cristo, aunque lo estamos celebrando, aunque es único, aunque hay cosas que son totalmente inmutables, como comentábamos hace rato, sin embargo, entra a la realidad de cada cultura, de cada sociedad, y viene desde diversas tradiciones litúrgicas que vienen desde los apóstoles. Entonces, esto, más que ser una manera diferente de hacer las cosas, implica para la iglesia, que es católica, o sea, universal, una riqueza enorme en cuanto a tradición litúrgica, y nunca se agota. Desde los orígenes de la iglesia, esta riqueza ha encontrado en los distintos pueblos y en las distintas culturas expresiones de esta complementariedad, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que, pues, entre toda esta multiformidad haya unidad? Pues, siendo fieles a la tradición apostólica. Si nosotros somos fieles a la tradición apostólica, si esta tradición litúrgica es fiel a la tradición apostólica, es decir, a que tengamos la misma fe y los sacramentos, los mismos sacramentos recibidos, se garantiza entonces esta sucesión y por tanto la unidad, ¿no? La iglesia es católica, entonces puede tener esta diversidad dentro de esta unidad. Por lo tanto, en la liturgia y sobre todo en los sacramentos existen elementos que son inmutables y elementos que pueden variar, ¿no? Y que pues la iglesia custodia fielmente, ¿no? Hay multiplicidad de tradiciones y culturas, pero pues es una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Entonces, todo esto que acabamos de ver está en el Catecismo de la Iglesia Católica, desde el número 1135 hasta el 1209. Revísenlo, chéquenlo y verán que ahí van a encontrar absolutamente todo lo que hablamos hoy. Si tienen preguntas y dudas, no duden en ponerlo en los comentarios de este video. Y recuerden que, como siempre, pues aquí arriba les pongo el link a la lista de reproducción de las cápsulas del catecismo y también el link a mi canal de YouTube al que pueden ustedes suscribirse para tener todas las cápsulas y todo el material que estamos subiendo. Entonces no se olviden, aquí arriba vamos a estar poniendo todo en los links de aquí. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, que Dios los bendiga, hasta luego.